día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante especial, singular, que como institución IDECA nos preocupa, nos interesa, es parte inclusive de nuestras áreas de acción, vinculado al tema de mujer, en el género, y es el tema de mujer, participación política y violencia. Eso vamos a conversar el día de hoy, tenemos los invitados, y bueno, inmediatamente presento a la primera invitada, ella es Maritza Mendoza, del movimiento Manuela Ramos, con quien vamos a charlar sobre el tema la parte más vinculada a la violencia y luego la parte más política de esos problemas que surgen en la sociedad, de la presencia, la participación, el lugar que tiene la mujer en la sociedad. Maritza, muy buenas noches. Buenas noches, Elan, y desde ya gracias a IDECA, a quien reconocemos por el trabajo que viene desarrollando. Gracias por la invitación. Yo creo que este es un espacio de conversación, de aporte también al trabajo que ustedes vienen desarrollando. Gracias por este espacio. Así es. Bien, así es que vamos a conversar sobre este tema que en nuestro país es bastante sensible, ¿no? Una estructura patriarcal fortísima que se expresa en una dominación masculina a nivel general, machista, ¿no es cierto? ¿No? Las instituciones tienen el sello masculino, ¿no? Definitivamente. O sea, no podemos hablar ni siquiera de equidad de género, ¿no? No, para nada, ya esto está asociado al tema de la violencia, ¿no? Que es lo más, digamos, lo más visible, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, quizá como lo conversábamos con ustedes también, quizás podemos mostrar alguna muestra, digamos, de cómo se viene violentando, ¿no? Algunos casos emblemáticos que tenemos en Manuela. Así es. Y justamente Maritza nos está compartiendo con nosotros un video sobre un caso de violencia a la mujer, y lo mandamos inmediatamente para que lo podamos ver, y luego del video seguimos conversando. Ahí va el video. Después de una constante lucha por parte de la agraviada de iniciales GFQ, y de las instituciones que apoyaron su caso, como es el movimiento Manuela Ramos y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer DEMUS, finalmente se dictó sentencia contra Walter Daniel Quispe Mamani, a quien se le sentenció a 30 años de prisión efectiva por el delito de violación sexual. Este conocido caso fue divulgado y considerado por los diferentes medios de comunicación social de nuestra región, donde narraron, y así fue que el conocido músico de una comparsa pandillera en la provincia de Melgar, en Puno, violó sexualmente por 18 años a su hija de iniciales GFQ, quien ahora tiene 27 años, quien denunció la violación de su padre desde que ella tenía 9 años de edad. Según se supo y bajo los testimonios y pruebas que se mostraron, la menor habría sufrido la pérdida de un bebé fruto del vejamen que sufrió de su propio progenitor. Fueron años que la víctima intentó pedir ayuda en su entorno familiar, pero no encontró respaldo, hasta que fue ella misma quien escapó en el año 2014 de la ciudad de Ayaviri y denunció la violación que sufrió por varios años. El movimiento Manuela Ramos acogió su caso conjuntamente con el DEMUS, quienes son entidades que brindan asesoramiento y ayuda a las víctimas de violencia. Es un caso bastante fuerte y que nos empuja como sociedad a reflexionar sobre esto. Y bueno, y ese es un caso de muchos, ¿no? De los miles que hay que todavía no se visibilizan. Cuando conocimos a esta joven, ella quería suicidarse, pensaba de que nunca iba a alcanzar justicia. Primero, de convencerla de que había que denunciar estos hechos. Segundo, de que teníamos que ponerlo en los medios de comunicación. Y fue una tarea ardua realmente. Tuvimos que hacer una serie de campañas de información, de difusión de este tema en Ayaviri, porque estos hechos ocurrieron en Ayaviri, y realmente hubo muchas amenazas, incluso de parte del padre de esta joven, que amenazaba hacia su hija, hacia los testigos que estaban aportando para que ella pueda denunciar estos hechos. Fue difícil realmente, pero al final yo creo que, a diferencia del caso de Arlet, como lo comentábamos antes, esta es una sentencia condenatoria, ¿no? Yo creo que cuando las mujeres, después de estar en un proceso judicial, ven una sentencia absolutoria, hay una decepción, una impotencia, ¿no? Claro. Una falta de desconfianza en los operadores de justicia, ¿no? Entonces, en este caso particular, la sentencia condenatoria, ¿cuántos años? Por 30 años, ¿no? Por 30 años.
Y bueno, Fiorella está deseosa de seguir luchando para seguir alcanzando justicia, como ella lo ha dicho, nunca perdió las esperanzas, y creo que muchas mujeres, parte de su testimonio dice, espero que muchas mujeres puedan alcanzar justicia, pero no siempre se da. Claro, y una característica ya yendo un poco más allá del caso, es de que siempre en los casos de violencia contra la mujer es el entorno más directo, o sea, son los padres, los primos, los tíos que están, que son, es una característica muy propia, pero me pregunto yo, es una característica muy propia de la violencia de la mujer en América Latina, en el Perú, en general. Sí, no, definitivamente. Mira, yo tengo algunas estadísticas y a nivel nacional en el tema de violencia sexual estamos en un 38%, a nivel nacional. Pero a nivel de la región Puno, la violencia sexual es el 55%. O sea, es más alto que a nivel nacional, ¿no? Y la violencia, digamos, psicológica también sobrepasa, digamos, a la estadística a nivel nacional, y en Puno tenemos un 76%. Entonces, hay más del 75% en Puno de violencia contra las mujeres que a nivel nacional. Encima del promedio nacional, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y eso es preocupante. Yo creo que no solamente a IDECA, Manuela Ramos les debería interesar este tema, porque muchas veces vemos que mucha gente dice, no, ¿y qué están haciendo ustedes, no? Pero yo creo que este tema de la violencia es un tema de la ciudadanía en general, de los medios de prensa. Es un tema social. Claro, es un tema social, un tema más ciudadano, y que tiene que ver de alguna forma con esa, al principio lo mencionaba, con esa estructura patriarcal de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad está hecha con el sello del varón, ¿no? Con el sello del macho, ¿no? Sí. Desgraciadamente, ¿no? Y bueno, se tiene que trabajar mucho para revertir eso, que tiene que ver con la educación, no solo la educación en el sentido de escuela, ¿no? Sino la educación como el hogar, los medios de comunicación, las relaciones culturales, sociales, etcétera, ¿no? Es muy fuerte romper, o sea, todavía se sigue pensando que el varón tiene la preferencia, que el varón es primero, y cuando en realidad eso ya no debe ser así, ¿no? Sí, todavía, o sea, nuestra cultura es machista, y a veces pensamos y decimos, tenemos grandes avances, y no son grandes avances, ¿no? Quizá aquí en las poblaciones urbanas, ¿no? Estamos tratando, digamos, de desmitificar esta forma de pensar, pero vayamos a las comunidades rurales, quizá aquellas que están tan alejadas, por ejemplo, centros poblados como Quelcaya, que están tan alejados incluso que pertenecen a la provincia de Carabaya, ¿no? Lugares en los cuales estas prácticas machistas a las que tú bien has precisado son parte de la vida diaria, ¿no? Donde hay, digamos, roles asignados, las mujeres al ámbito familiar, la doméstico, casa, lo privado, ¿no? Y el hombre tiene el ámbito público, ¿no? El que lidera. Las mujeres jamás van a participar. Hace poco he estado en Quelcaya, el año pasado, en el mes de noviembre, y decíamos, ¿no? Se notaba claramente, ¿no? En un sector solo sentados las mujeres y los hombres en otro lado. Ninguna mujer puede tomar la palabra porque no tienen, dice, el permiso, digamos, de los varones para hablar, ¿no? Todavía esas prácticas se vienen dando en lugares tan alejados. Y sí, hay que reconocer que también hay grandes avances, ¿no? Quizá en ciudades más urbanas, distritos más urbanos, en donde sí se nota, ¿no? Esta desmitificación, de tal manera que hay mujeres ya saliendo del espacio doméstico al espacio público, y entonces tú ves a lideresas quechuas y aymaras teniendo un rol mucho más protagónico, ¿no? Pero eso no ha sido de hoy día para mañana, ¿no? Eso ha sido todo un proceso, y yo creo que en este proceso todavía hay mucho que hacer. Claro, hay mucho que hacer, y mencionabas la parte política, ¿no? En la cual las mujeres ya adquieren cierto protagonismo, pero también es el hecho de que todavía en las organizaciones, ya un poco pasando de la violencia, ya queriendo entrar a la parte política, que es la segunda parte, las organizaciones políticas, los partidos políticos, los caudillos de las organizaciones políticas, porque no podríamos decir que son líderes, realmente son caudillos, todavía tenemos caudillos poco democráticos. A veces por cumplir la cuota de género, lo hacen por cumplir, ¿no? O sea, no es porque realmente convoquen a mujeres que realmente están en actividad o que son lideresas en organizaciones sociales, campesinas, culturales, etcétera, ¿no? Ahí falta mucho también por empujar.
Sí, mira, todavía tenemos la cuota en el Perú y un punto de la reforma electoral que está planteando el Jurado Nacional de Elecciones es precisamente la alternancia y la paridad, ¿no? Eso está todavía para trabajar en el Congreso, ¿no? Esperemos que a futuro podamos tener una ley que implemente la alternancia. Pero mira tú, o sea, no tenemos que irnos a otro lugar, aquí en la provincia de Puno. La semana pasada hemos desarrollado el primer encuentro de mujeres lideresas de centros poblados para socializar la primera ordenanza a nivel de todo el Perú que va a implementar la alternancia en este nuevo proceso electoral para centros poblados. Imagínate, ya está en proceso y esta mañana yo le escuchaba a la licenciada Elizabeth Guerra decir que son más de 50 centros poblados que van a aplicar, van a implementar la alternancia. Fíjate, todavía no tenemos una ley aprobada a nivel nacional, pero Puno marca un precedente histórico porque para la elección de centros poblados se va a poder implementar la alternancia. Bueno, y da gusto que sea desde la misma base, ¿no? Desde las organizaciones más comunales, más de la estructura más baja de la sociedad, que realmente se empuja esa idea de la alternancia, ¿no? Que a algunos no les gusta, ¿no? La idea de la alternancia, pero en realidad la sociedad está compuesta de varones y mujeres, y por lo tanto debería ser equitativa la distribución del poder también. Y tenemos un video, ¿no es cierto? Sí, tenemos un video que es sobre... Mira, sí, justo... quizás una pequeña introducción al video que vamos a ver. Sí, justo estábamos diciendo, ¿no?, que sí, las mujeres están teniendo más espacio para participar en la política, pero junto con ello también hay muchas barreras de participación en la política, y una de estas barreras de participación en la política es el acoso político. El acoso político a la mujer. A la mujer, y quizá todavía este tema no se está conociendo, ¿no? Quizá la mayoría de nosotros estamos asociados con el tema de la violencia en el ámbito familiar, eso, digamos, es lo que más se conoce. Hay instituciones para trabajar en el tema de violencia familiar, pero no todavía... Estamos hablando de las 16 modalidades de violencia en el ámbito público que reconoce ya en esta nueva ley de protección hacia la mujer y el grupo familiar, como es la 30.364, y una de estas formas de violencia de género es el acoso político. Claro. Entonces, y que vamos a hacer la introducción un poco al tema del acoso político a la mujer con este video. Así es que vamos inmediatamente. Las mujeres tenemos derecho a participar políticamente y a ser elegidas como autoridades. Sin embargo, en este camino puedes tener obstáculos, prácticas que se callan y ocultan, pero que es necesario visibilizar y denunciar. ¿Sabes qué es el acoso político? El acoso político es la violencia y discriminación que busca limitar la participación política de las mujeres. Si como autoridad o aspirante a un cargo público ponen en peligro tu integridad o la de tu familia, te insultan o amenazan, te ocultan información que como autoridad tienes derecho a conocer, te citan en lugares inseguros. Eso es acoso político. Denunciemos estas prácticas. Así las mujeres, autoridades y candidatas podremos participar plenamente en la toma de decisiones por un Perú mejor. Bien, vimos el video cortito, ¿no? Para tener una idea de eso del acoso político. El acoso político a la mujer es cuando se refiere a la mujer que ya desarrolla actividad política, digamos una funcionaria, una regidora, una congresista, ¿no? Y los varones que están también inmersos en el espacio político comienzan a molestar, que no necesariamente es, digamos, el molestar en términos de acoso sexual, ¿no? Sino de acoso por su condición de mujer. Exactamente, Elan, definitivamente. Mira tú, nosotros desde el Movimiento Manuela Ramos trabajamos con la Red de Mujeres Autoridades de la región Puno, que dicho sea de paso lo preside la regidora Verónica Gálvez. Así es. Y bueno, venimos teniendo reuniones permanentes, recogiendo algunos casos de denuncias de acoso político, ¿no? Es más, en el año 2012, Flora Tristán nos hace un estudio para determinar cuántas mujeres candidatas habían sido víctimas de violencia con respecto al acoso político. Y 2 de cada 5 mujeres candidatas fueron víctimas de acoso político. Recogiendo este estudio, el Jurado Nacional de Elecciones decide hacer otro estudio en el año 2014
y descubrimos que 3 de cada 10 mujeres candidatas fueron víctimas de acoso político. Entonces, además de eso, Puno estaba en el tercer lugar con mujeres víctimas de acoso político. Si mal no recuerdas, por ejemplo, este tema de la consejera delegada, la profesora Zarela Pineda, ¿no? Que fue agredida verbalmente en una sesión de consejo, donde se le sancionó a este consejero regional que hizo, digamos, calificativos agresivos contra ella. Yo creo que este hecho de sancionar, de que el gobierno regional haya hecho una sanción a este consejero, también ha marcado un precedente histórico, ¿no? Porque no en todos los gobiernos locales, sean de nivel distrital, provincial o gobiernos regionales, suceden estos hechos. Nosotros en Manuela tenemos muchas denuncias. Por ejemplo, mujeres regidoras. A nosotros nos gustaría que los medios de comunicación pregunten a las regidoras si ellas tienen las actas de las sesiones de consejo a las cuales asisten. La mayoría va a decir que no, que lo han solicitado. Es más, hay una ley de acceso a la información de transparencia por el cual las regidoras, incluso sin hacer uso de esta ley, tienen en su rol fiscalizador, deberían tener acceso a las copias de las actas de las sesiones, de los documentos de las obras que ellas quisieran revisar, fiscalizar, pero en muchos gobiernos locales hasta la fecha no se les ha otorgado ninguna copia. Hoy día hablábamos con una regidora y nos comenta: yo he solicitado copias del expediente de una obra y la municipalidad se ha negado a darme. Es más, mi solicitud ha sido sometida en la sesión de consejo, donde la mayoría, que son un alcalde, 4 regidores y una regidora, se ha aprobado que no se me dé la información. Eso es acoso político, claro, ¿no? Definitivamente. Porque lo hace por su condición de mujer, ¿no es cierto? Definitivamente. Porque si ponemos más o menos la figura, si el varón político, el hombre que hace política, solicita el expediente, quizás a él sí le dan. Definitivamente, ¿no? Sí, ¿no? Por la estructura patriarcal de la sociedad, de la política, pero en cambio como la mujer lo solicita, la ningunean, no le dan y cuando espacio. cuando una mujer, digamos, en su rol fiscalizador, ¿no? Pide informes, quizás hace preguntas, ¿no? Hace poco estuve hablando con un alcalde de una provincia y decía: ¿ha visto usted cómo esa regidora perturba, es malcriada? O sea, como si el hecho de preguntar, como si el hecho... ya, porque es mujer y... Sí, es malcriada. Pero si fuese un varón, no está haciendo política. Es más, en esa municipalidad un regidor del mismo consejo municipal le ha pegado al gerente, le ha pegado a otra funcionaria, no pasó nada. Pero cuando una regidora de pronto pregunta, no pide información, ¿no? Ella perturba, ¿no? Como tú has dicho, esa estructura patriarcal, ¿no? Al papá no se le puede pedir nada, pero como yo soy el alcalde, soy el que mando, ¿no? Un momentito. Y hay muchas de estas denuncias de parte de las mujeres autoridades, ¿no? Y en realidad uno se pone a pensar, las mujeres que hacen política en el Perú, bueno, también se puede decir en América Latina, ¿no? Pero particularmente en el Perú y en Puno, deben tener una gran cantidad de experiencias de ese tipo, ¿no? Permanentemente el acoso por su condición de mujer, de como todos los ejemplos que has puesto, ¿no? De que no se le brinda la información, solicita algo y bueno, pues lo está pidiendo la regidora, ¿no? Que otra cosa es si lo pide el regidor, ¿no? Claro, y tú conoces a Rita Suaña, ¿no? Nuestra alcaldesa del centro poblado de Los Uros. Ella nos comentaba en un testimonio la semana pasada en este encuentro y decía: la población no quería que yo fuera la alcaldesa solo porque soy mujer. ¿Qué va a hacer una mujer? O sea, pero yo les estoy demostrando de la gestión que estoy haciendo en este momento. Es más, me han pedido que renuncie al cargo, pero yo no lo podía hacer porque yo me sentía capaz y preparada de hacer gestión pública, ¿no? Y ella nos contaba algunos de sus logros, el tema de los paneles solares, el tema mismo de las obras de saneamiento básico que se están haciendo, incluso sus actividades en el deporte, por los cuales, digamos, muchos de los uros recién le han empezado a aplaudir, ¿no? Entonces, quizá ejemplos como estos hay que darlos a conocer y ver que también hay mujeres preparadas. Rita Suaña anteriormente ha sido regidora, por lo tanto ha adquirido alguna experiencia en el tema de la participación, en la gestión pública, ¿no? Y ves tú que los centros poblados no tienen presupuestos, ¿no? Como lo tienen los gobiernos distritales, provinciales o regionales, pero ella tiene esa capacidad de hacer gestión y eso realmente hay que saludarlo, hay que reconocerlo, ¿no? Claro, sí, hay ejemplos cercanos
Inclusive el ejemplo cercano acá en la ciudad de Verónica Gálvez, ¿no? Que hace realmente un papel destacado. Y allí también viene un asunto que hace poco en la universidad vi una investigación sobre participación política de la mujer, y las mismas mujeres reconocían o le daban un valor importante a la preparación, ¿no? O sea, porque la mujer no solamente tiene que tener, digamos, esa condición política, ¿no? Como dice este alcalde, que fastidia, ¿no? Claro. Pero también esa otra parte de la preparación, estar formada, ¿no? De tal manera que puede hacer mucho más fuerte su presencia política. Definitivamente, definitivamente. Y mira tú que a veces también los medios de comunicación revictimizan. Yo he escuchado muchos medios de comunicación, de radio, televisión. Hay muchos colegas machistas. Y dicen, ¿no? ¿Quién les ha dicho que se metan a cosa de hombres? Sabían a lo que se metían, ¿no? Eso les pasa por meterse a cosas que no debían. Y justo estábamos revisando que en el reglamento de la ley 30.364 había un artículo precisado para que los medios de comunicación puedan conocer estos temas, ¿no? Y no revictimizar a quienes han sido víctimas de distintas formas de violencia, ya sea doméstica, ya sea violencia pública. Por eso yo creo que también los medios de comunicación juegan un rol muy importante, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto que los medios de comunicación reproducen todas estas prácticas machistas, verticales, autoritarias, ¿no? En la que el hombre es mucho más importante que la mujer, que la mujer se reduce al espacio doméstico, ¿no? Y bueno, como tú dices, es cierto, en más de una ocasión hemos escuchado, hemos visto incluso colegas que juzgan, como tú acabas de mencionar, ¿no? Que claro, ¿para qué se metió a cosa de hombres, ¿no? Exacto. Cuando no hay cosa de hombres, en todo caso, es el imaginario, ¿no? Y eso en general, no solamente el periodista, ¿no? La sociedad lo tiene así. Pero bueno, hay que luchar mucho por eso. Y las mismas mujeres también, ¿no? Las mismas mujeres también. Mira, hoy día justo estaba revisando en las redes sociales y veía que una candidata mujer anunciaba su participación, ¿no? En este proceso electoral para gobierno regional. Y yo veía que los comentarios negativos eran de las mujeres. Allá, o sea, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, el machismo en la mujer. Definitivamente, ¿no? O sea, muchas mujeres pensando que todavía las mujeres no tenemos la capacidad de hacer gestión, de gobernar, ¿no? Que ese no es nuestro espacio. Sí, pues se tiene que trabajar mucho, ¿no? Inclusive me haces pensar un aspecto que se vive mucho acá en la universidad, que también tiene que ver con la remuneración de la mujer, ¿no? Obvio. ¿No? La remuneración a un mismo trabajo, el varón recibe una mayor remuneración y la mujer recibe una menor remuneración por el mismo trabajo, ¿no? Se mantiene todavía eso. O el hecho de que a veces en la universidad los primeros puestos son de mujeres, ¿no? Los primeros puestos en especialidades mixtas son de mujeres, pero cuando salen al mercado profesional no se repite esa misma situación que se da en la universidad, ¿no? O sea, y habría que preguntarse por qué, ¿no? Claro, porque finalmente el machismo y todo eso hace que al hombre se le contrate y a la mujer no, por más de que tengan cualidades mucho más competitivas que el varón, ¿no? Pero bueno, ya llegamos al punto final de la conversación con Maritza Mendoza. Ella es representante de Manuela Ramos. Estamos muy agradecidos de haberte tenido, que no sea la primera vez. Para IDECA es muy importante el trabajo de género, el trabajo de enfrentar esa estructura patriarcal. Claro que nosotros lo vemos por el lado de lo patriarcal, lo colonial, ¿no? Estos estudios coloniales también, pero estamos con ustedes. Muchísimas gracias, Maritza. Gracias por el espacio y te tomo la palabra que no será la primera vez. Tendremos muchos más espacios para seguir conversando y seguir sensibilizando, informando qué es lo que IDECA hace. Gracias más bien por el gran trabajo que ustedes hacen. Así, bueno, gracias a ti también la institución Manuela Ramos es una institución reconocida a nivel nacional y a nivel internacional por el trabajo que hace. Bien, hacemos una pausa comercial y regresamos con nuestra siguiente entrevista. Bien, seguimos con ustedes. El día de hoy estamos tocando el tema de mujer, participación política y violencia. En la primera parte hemos dedicado a conversar con nuestras amigas de Manuela Ramos, ¿no? Con Maritza Mendoza. Y ahora nos pasamos a otra organización, una organización más
vinculada al trabajo comunal, al trabajo con mujeres aymaras, y que es Omabasi, la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa. Bartolina Sisa, lideresa, heroína, la esposa de Tupac Katari, el gran rebelde, ¿no es cierto? Y lleva este nombre, Omabasi. Bueno, y estamos con Edith Calizaya. Edith, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Saludarles a todos los televidentes de la región Puno. Muchas gracias por la invitación. Edith, ustedes tienen un evento, de frente vamos al punto, hay un evento que ustedes están organizando, un conversatorio. Sería bueno que lo anuncies. Sí, bueno, el 10 de marzo es el aniversario de la organización, y también el 11 que se va a llevar el conversatorio Huarminacana Aruskipavi Paimarat, ¿no? Entonces vamos a llevar ese día el conversatorio. El objetivo es fortalecer a la organización porque estamos cumpliendo un año de vida como organización legalmente, y la organización, ese día van a llegar las hermanas de Bartolina Sisa de Bolivia, Federación Departamental de La Paz, Bartolina Sisa, y también estará la hermana Paulina Arpasi, porque ella ha sido la primera mujer originaria, llegó a ser congresista, ¿no? Gracias a ellas estamos también nosotros, ya hablamos y podemos llegar a Lima. Entonces también estará también en la institución IDECA, también estará invitado, porque también los temas se lleva mujer, agua y territorio. Y la otra es funciones de las organizaciones, cómo difundir y cómo trabajar desde la comunidad. Nuestro objetivo, nuestra estrategia es llegar y tener un representante desde la comunidad, porque muchas organizaciones existimos, pero también nosotros como Omawasi, como Bartolina Sisa, tiene que estar ligado a las comunidades, según a sus necesidades, y también para que ellas digan sus necesidades, qué problemáticas en las comunidades pasan, porque hay muchas necesidades y muchas violencia, mucha discriminación pasa también en las comunidades. Y no sabemos, cuando una mujer está golpeada en la comunidad y viene a denunciarse en las instituciones, en el Ministerio del Público, mira, por ejemplo, en Fiscalía, no piden, ¿no? Garantías, ¿no? Otro también dice su grabación, filmación, y entonces una mujer ese rato no va a tener puesto grabadora ni filmación, entonces pide testigos, a testificar no quiere venir a otras personas, ¿no? Entonces esas cosas pasan. Entonces por esa razón Omawasi tenemos que trabajar desde la comunidad. Entonces agua y territorio también es necesario, ¿no? Cómo cuidar el agua, ¿no? Cómo criar el agua. Entonces otro es participación de la mujer aymara en la actividad política. Por ejemplo, nosotros estamos llevando en diferentes distritos, tratando de representantes y fortalecer a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya pues muchas personas piensan que nosotros la política es delito, pero para nosotros no es delito. Ya no hay que tener miedo de hablar política, porque nos dice que vamos a ser candidata. No, eso simplemente viene para hacer política, no lo entienden bien. Entonces eso tenemos que entender bien, porque la política del partido es otro, y política de la social, económica, cultural, identidad, y es otro. Entonces nosotros como mujeres aymaras estamos ya llevando un año que estamos llegando para hacer nuestro plan. El día sábado tenemos una actividad, toda la junta directiva a nivel de la provincia vamos a hacer nuestro plan de trabajo para los 7 distritos. Entonces también el día 11 ya es el conversatorio. Claro, lo que ustedes tienen es el domingo 11 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio de la Municipalidad de Chucuito Juli, este conversatorio, ¿no es cierto? Pero lo interesante lo que mencionas de que, bueno, no solamente va a ser un conversatorio, viéndolo bien, es un conversatorio binacional también, ¿no? Porque vienen lideresas bolivianas, ¿no es cierto? Bartolinas de Bolivia. Bartolina Sisa de Bolivia. Y has hablado también de los temas que se han tocado. Y sería bueno incidir un poco más, Edith, en este asunto que mencionabas de la parte política, ¿no? En las últimas,
digamos, en la última década anterior, hemos tenido siempre representantes mujeres al Congreso por PUNO, ¿no? Siempre hemos tenido una o dos congresistas y siempre había una que podía ser más una mujer originaria, pero ahora pues no tenemos ni una sola congresista mujer. Y en ese punto hay que luchar, ¿no? Porque realmente las mujeres tienen que recuperar, iba a decir tenemos, ¿no? Pero claro, yo soy varón, ¿no? Pero se tiene que recuperar ese espacio que de alguna manera se ha perdido, ¿no? Sí, la verdad tenemos que... Las hermanas sí tienen una propuesta buena, sino que lo que tiene en las comunidades tiene miedo, ¿no? Hay veces, capaz, hay pues los varones, ¿no? ¿Qué tienen que saber? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Mi compañero ex regidor y nosotros pues esa vez no estábamos preparadas. Entramos, porque yo entré como cota de joven, cota de mujer. Entonces no sabía qué era sesión de consejo, no sabía qué era mi función. Entonces poco a poco aprendí y había una propuesta para en la institución hay gerencias, diferentes gerencias. Entonces lo que nosotros pensábamos y hablábamos en sesión de consejo. ¿Y qué decían los varones? No, vamos a meter fiscalía a ellas, hay que meter, lo ha enseñado los varones, el oficialismo, ¿no? Los que no son oficialismo. Entonces, que vayan a la cocina, al fogón, nos decía. Entonces, un momento, ¿no? Gracias a un momento un hermano nos ha invitado, había un congreso internacional acá en la UNA. Entonces venimos, desde esa fecha nosotros nos levantamos como mujeres y lo paramos a los varones también. Había mucha humillación en la provincia, porque nos decía, porque por el hecho que tenemos nuestra pollera, nosotros sufríamos doble discriminación, doble violencia, porque un varón que haga otras cosas, no le dice nada a la población. Pero si la mujer te dice de todo, te humillan, te difaman, a veces por esa razón también quizás tendrán miedo de participar las mujeres, ¿no? Y entonces por ese lado, nosotros nos hemos parado y nos hemos hecho respetar hasta el último también, porque gracias a los hermanos que se expresaban y recién conocemos nuestros derechos y poco a poco. Ahora nosotros también estamos tratando con el Ministerio de la Mujer y vamos a llevar un diplomado en la provincia de Chucuito para fortalecer a la organización y también las mujeres que participen, ¿no? en ese diplomado a nivel de la provincia de Chucuito. Y también más bien agradecer también a la institución EIDECA que nos está apoyando con cursos de capacitación también. Así es. Bien, vamos a seguir conversando, pero tenemos siempre el compromiso comercial. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos conversando con Edith Calizaya, hablando siempre del tema de mujer, el tema de la participación política, bueno, y el conversatorio que ellas van a organizar, ¿no? En Chucuito en Juli, se va a organizar este conversatorio, ¿no? Vamos a la pausa comercial y retornamos. Nosotros, la Bartolina Sisa, ¿por qué hemos puesto ese nombre? Porque viendo la realidad, juntamente trabajar con los presidentes multicomunales, porque nuestro Tupac Katari sería los presidentes multicomunales, la organización sería la Bartolina Sisa, ¿no? A ese nivel estamos viendo. Entonces, también nosotros somos aymara, no podemos distinguir qué es, ¿no? Boliviana, sino que somos las mismas mujeres a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, a nivel mundial. Porque claro, somos una, no tenemos otras razas, así sea blanco, moreno o castaño, no, somos una sola sangre. Sí, es importante, Edith, lo que mencionas, porque es valioso reconocer que en ustedes, las mujeres originarias, hay una posición más de avanzada que incluso en la clase política criolla, ¿no? Porque realmente ustedes nos dan un ejemplo a la sociedad de tener esa visión, ¿no? Una visión política mucho más amplia, ¿no? O sea, Bartolina Sisa es cierto, claro que tampoco se puede decir que es boliviana, ¿no? Era en ese entonces altoperuana, ¿no? Se podría decir. Sí. Entonces, es importante ese aspecto, Edith, ¿no? De que se tenga esa visión un poco más
amplia, ¿no?, de la política y de las cosas. Edith, la participación de la mujer, ¿tú crees que en futuro, hablando un poco ya de la parte política, tengamos un mayor número o que ya comiencen a aparecer? Por ejemplo, no tenemos alcaldesas provinciales, ¿no? O sea, de las 13 provincias de Puno no hay alcaldesa provincial, ¿no? O sea, pero eso hay que ir trabajando, Edith. Sí, para eso estamos como mujeres, estamos encabezando para concientizar, para sensibilizar a las mujeres de las comunidades y de la ciudad. Para nosotros no existe la discriminación, porque somos una sola las mujeres, sea profesional o no profesional. Porque son profesionales y nosotros también somos profesionales en la práctica, ¿no? Y entonces por ese lado nosotros como mujeres, como Bartolinas, tenemos que trabajar para que en otras fechas sean alcaldesas, gobernadoras, sean presidentes de las comunidades. Ya existe presidentes de las comunidades, ya existe alcaldesas centros poblados. Solamente lo único que falta, alcaldesas distritales, provinciales. Yo creo que este año va a haber alcaldesas, va a haber candidatas mujeres, pero eso sí, las mujeres sí son capaces, porque ellas piensan con cabeza y con cabeza fría y lo hacen, tiene una decisión la mujer. Entonces, para eso nosotros, la verdad, aquellas mujeres que quieran participar, que participen, es un derecho. La ley ya está dada, 30% de mujeres, pero nosotros no queremos 30%, sino la alternancia, 50% de varones, 50% de mujeres. Por ejemplo, vamos a poner una mujer alcaldesa, varón, mujer, varón, mujer. Estaríamos bien en ahí, ¿no? Entonces, algunas veces también las mujeres comentábamos, si los varones candidatos nos utilizan, eso es simplemente el relleno, para relleno un hito lo pone para que sea regidora, entonces es relleno. Entonces, a ellos lo pondríamos, la mujer iría como candidata a alcaldesa, entonces nosotros igualito lo haríamos, dice, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentirían los varones? Y entonces nosotros, no, tampoco como Bartolina, no tenemos que pensar eso, sino que la dualidad de Chachahuarmi, ¿no? Varón y mujer, siempre esa complementariedad, ese equilibrio, como por ejemplo con nuestra Pachamama, con nuestra naturaleza, juntamente trabajar la necesidad de nuestro pueblo. Bueno, y nuevamente, Edith, con tus palabras das una clase a mucha gente, ¿no? Esa dualidad que acabas de decir, ¿no? Esa dualidad, ese chachahuarmi, que en realidad siempre se ha practicado en la cultura andina y que bien podría entrar a la política, ¿no? El planteamiento de la alternancia para el mundo andino no es una novedad, ¿no? Porque en el mundo andino existe, como tú dices, esa dualidad complementaria en la cual el varón y la mujer forman una unidad, pero en complemento, ¿no? Y bueno, y eso debería ser, bueno, llegaríamos, bueno, sería interesante, ¿no?, que exista la ley de paridad de género en el Perú, ¿no?, para que exista esa alternancia, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, también esa otra parte pues, también que mencionabas, ¿no?, hay mucho machismo, hay discriminación, ¿no?, hay todavía distritos, provincias, comunidades, donde es muy fuerte el machismo. Sí, para eso tenemos que luchar, no luchar contra el varón, sino luchar contra el machismo, luchar contra la estructura en realidad, más que con el varón en particular, ¿no? Contra el patriarcado, ¿no? Contra el sistema, lo que nos ha dado, viene del sistema más que todo, este machismo, este patriarcado. Entonces tenemos que luchar desde las comunidades para que antiguamente se ha notado, yo le he visto a mis abuelos, porque la tarea era equilibrado de ellos, ¿no? Por ejemplo, mi abuela iba a pastear los ganados, mi abuelo iba a la chacra, entonces complementaban ambos, ¿no? Jerárquicamente trabajaban. Entonces, no, la realidad tiene que ser así. Por ejemplo, entrada un alcalde provincial, también su esposa tiene que estar ahí, ¿no? Dando unas sugerencias, claro que no va a manejar ella, sino que siempre dando sugerencias, quizás propuestas, qué es la necesidad de la mujer, podría hablar, pero eso no se ve. Así es. Muy bien, Edith siempre con ideas, siempre es bueno conversar con Edith, tiene ideas claras y que nos ilustran mucho. Bien, hemos llegado a la parte final. Edith, muchas gracias por tu presencia. Siempre las hermanas de Omabasi, amigas, hermanas, tienen
tienen las puertas de IDECA. Gracias, Macien. Yo quiero hacer acordar a los varones, a los hermanas y hermanos, no es solo el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, sino todos los días. Por ejemplo, el Día de la Madre, un día domingo, solamente ese día, sino todos los días es el Día de la Mujer, el Día de la Madre, porque la mujer cumple muchas funciones. Más bien agradecerle a usted, a la institución IDECA y a toda la población de Puno. Muchas gracias por su invitación, que no sea la primera vez ni última vez. Así es, no va a ser, además estamos bien vinculados con Omabasi. De esta manera estamos llegando ya al punto final, simplemente algunas indicaciones institucionales, lo que ya se dijo, parte de esta conversación, recordar una vez más que el domingo 11 de marzo a las 9 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli se llevará a cabo el conversatorio por el Día Internacional de la Mujer y por el primer aniversario de Omabasi, que en realidad va a ser un conversatorio incluso binacional, ¿no? Van a venir las hermanas bolivianas, ¿no? que tienen una gran experiencia de trabajo político, ¿no? en Bolivia. Y bueno, también decirles que, pasando a un siguiente momento, que para los integrantes de IDECA ha sido, digamos, una noticia triste, lamentable, el fallecimiento de doña Isabel Salmón de Espesúa, madre de Boris Espesúa Salmón, que es integrante también de IDECA, él es miembro del Consejo de Investigación del CIDECA, ¿no? Y es miembro de IDECA, y desde este espacio nuestro pésame, nuestras condolencias y estar acompañar en este momento de difícil de la partida, que solamente es una partida en realidad, de la partida de la madre de nuestro hermano Boris Espesúa. Y bueno, y también decirles que una parte ya completamente final, mañana a las 9:30 de la mañana en Pachamama Radio, nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Y el tema de mañana es bastante interesante, es pensamiento religioso en el mundo andino. Nuestro productor Julio César Aroquipa, que me está mirando desde allá, me está diciendo, no te olvides que mañana a las 9:30, así es que ustedes también mañana a las 9:30 de la mañana sintonicen Radio Pachamama, porque se va a tocar el tema de pensamiento religioso en el mundo andino. Y como siempre se hace, ahí pueden hacer llamadas telefónicas, conversar, dialogar, preguntar, dar sus pareceres, sus intervenciones, sus puntos de vista, porque esa es la idea en la propuesta de comunicación de IDECA. De esta manera llegamos al punto final y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.